Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Buenos días, ¿me oye? Buenos días. ¿Qué suena? Buenas, profesor. Un segundito. No sé qué es lo que suena. Ya no suena. Ok, qué pena. Sí decía, pero porque no escucho nada. Este es tampoco. No sé, un video. Buenos días. Listo, gente. Seguimos y vamos a Discord. Lo que ya les había dicho. Tengan paciencia, ¿no? Porque la vez pasada, digamos, empezaron un poquito lento, pero al final hubo gente que tocó dejarla esperando bastante. Entonces en Discord y me van preguntando cualquier duda que tengan. ¿Listo? Bueno, cuéntenme. ¿Cómo van? La profe, ¿Qué más, David? Buenos días. Buenos días. la profe es que encontramos, digamos esto, pues para llamar la función a nuestra lista de datos desde el bloc de notas. Ajá. Allá miramos. Entonces, digamos que esto funciona, pero Es al que, tratar de meterlo dentro de una función, por ejemplo, es el que método no aquí me main, abre. Es que no me abre la todavía. La transmisión, sí, a mí tampoco. A ver. Mm. Juan Diego lo escucha pasito. Hay uno que se le filtra la voz de los Ah, demás. papacito. Creo que es a mí, creo. Vamos a ver. Diga nada que carga. Ahora sí, listo. For main open. Ok, ¿cuál es el problema? No ejecuta. Digamos, Si bueno, lo aquí no sacamos de la estamos, función, sí. sí, sí, si lo sacamos de la función, pues nos lo muestra aquí en la memoria, pero dentro no. Porque tiene un return y no la está recibiendo nada. Más bien póngale print. Póngale print ese lines. O sea, en lugar de return, póngale print. Ahí. O return, pero entonces es una función que llama algo. Entonces, retorna una variable y esa variable sí le hace print. Entonces está dando el return, pero está regresando las líneas, pero a la función main. O sea, no está guardando de ningún lado. O sea, le tocaría a la izquierda A igual a main. Y ahí sí se guardan las líneas en A. Pero así como lo tiene, todavía no. Mm, Y ahí se imprime main, Ah, pero igual a mí. pues. O sea, sí, o sea, pero la idea de la función main es que no haga eso, ¿no? La idea de la función main es que no reciba ni revuelva nada. A lo que me refiero es, No, no, listo, profe, es para ver bueno, que no funcionara. eso. Sí, bórrela arriba, ¿no? Y ahí se imprima A y le funciona. perfecto, profe. O imprima de Yo una vez vuelvo la la arriba, ¿qué función, parte? la línea 43, bórrela. También le sirve imprimir main, no importa. Ahí está, sí. Ah, wow. Main, print main. Pues ahí tiene tres Entonces aquí líneas tenemos que hacer lo mismo, que... ¿no? ah, sí, es muy parecido. O sea, ahí regresar a la lista de datos. Ok, pero entonces de adquirir datos lo va a almacenar en alguna parte, ¿no? Ah, bueno, Sí, ahí está, sí. mire. Adquirir datos, nombre del archivo, datos experimentales. Entonces la lista de datos, ahí debe ser algo similar. Entonces si quiere, después de que la adquiera, imprímala ahí mismo en la esta, a ver qué le bota.
Así como la tiene, parece que se ve bien. Antes de hacer el return, imprímala. Imprimir lista de datos. A ver cómo la bota él, ¿no? Ah, no, no, es que no tenemos aquí definidas estas últimas. Dele esto. ¿Se acuerda ese Comento. comando? No, el pass que no hace nada y ya quedan definidas. Ah, cierto, sí. Ah, sí, 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 sí. No sé si la 45 también, pero bueno, córrelo a ver. Que ahorita no le botó error ahí, se me hizo raro. Ahora que error en todas estas. No, no creo. Ah, error. What? Ah, porque tiro parabólico no lo tienes con self. De hecho, ninguna de esas para ir de ahí para abajo. Mm, Ahí Ah, sí la pues sí. usa, si tu self y lo que inicie. Bueno, o sea, si la va a llamar la de tiro parabólico o no. no, ahorita no. Creo que en la 22. Entonces comenten si quieren la línea 22 mejor. Para no llamar ese método. A ver qué pasa. Comento la línea 22, esta, ¿cierto? Sí. Sí, porque self no lo Y eso encuentra también. y tampoco va a encontrar B sub 0, no va a encontrar X sub 0. No, solamente ahí, si quieres comenta el self dentro del tiro de la 35 y ya córrelo. O sea, el... Todas estas, ¿no? No, me refiero que el self es el único error que le bota. O sea, pongan el self ahí en el argumento del... Ajá. Y córrelo a ver qué te bota. El del tiempo de abajo. Ah, no es verdad. Ya, no lo imprime. Ah, córrelo otra vez. ¿Ya? Ya, profe. Ah, sube un poquitico. Déjame ver las primeras líneas. Ah, pero ¿dónde llamaste la clase? ¿No has llamado a la clase? Crea un objeto. Eh, entonces es A igual a proyecto. Entonces aquí le voy a imprimir A. Sí, claro. Pone los argumentos y eso para que funcione. Te faltan 6 cosas. A los argumentos, sí, sí, sí. El nombre de archivo. Entonces estoy perdido aquí con lo de nombre de archivo. Es el ahr.txt. Ese pedazo cópialo y es el file name, todo. O sea, esa es la variable file name. ¿Cuál pedazo tengo que copiar? ¿Solamente este? Sí, ahí en lugar de eso, borra todo eso con el texto también, ¿no? Con las comillas. Y los reemplazas por file name. Cambio esto por file name. Claro, córtalo. No lo borres, córtalo. Y ahí file name y ese es el argumento que le vas a poner abajo. Pero pilas que no lo estás haciendo en minúsculas y mayúsculas adecuadas. Eso, ahí ya es el nombre del archivo, es ese. Entonces, yo qué sé. Este tenía, digamos, esto y digamos esto. Ujú.
Línea 21. ¿Dónde está el init? ¿Te faltó algo? ¿De pronto? 21 init, set variables ajustadas, self ajuste de datos, self posición experimental. Ahora vea, Ajuste faltó de uno. datos Ah, te requiere toca 0. comentarlas, te toca comentar la línea 21 y 22 porque no están definidas todavía. Listo. Wow. Bueno, ahí corrió. Muéstrame a ver qué corrió. Ah, corrió adquirir datos con el file name. Muéstrame adquirir datos. Ah, ahí está. Abrir archivo. El print de la lista de datos no lo hizo. ¿O sí? No imprimió. Ah, quítale el print que tienes en el main. ¿Este print? El que tienes en el main como en la 50 y en la 60 creo que es. Sí, ahí estoy. Ah, se quedó tu pantalla quieta otra vez. Diego, usted vive en la jungla. Se me trabó. Yo a veces escucho gallos. Mm, Que es por su internet, a mí me sale la pantalla bien. a mí se me quedó quieto. A mí también se me trabó. Seguro que Full. lo tiene trabada, Lenny. Está cargando. Lenny está en Narnia, está perdido. No, ahí me sale que David mueve el mouse. ¿Sí? Ahí A me ver. sale. Listo, ahí apareció. Ah, entonces la corres y no muestra nada. Ah, ok, ya está mostrando lo que es. Listo, sube. Line.strip. A ver, line. De pronto es la línea 20, la línea 30 donde están haciendo el strip de las lines. No lo están guardando en nada. O sea, ahí debería ser como lista leída o algo así. En la línea 30 igual a lo que hay. Y esa sí es la que tienen que imprimir. Igual algo. O sí, o lista, esa sí es lista de datos. O sea, o ponle lista de datos igual. Entonces ahí ya se reemplaza el valor porque no la estás guardando. O sea, lista de datos igual. Ajá. Ahora sí estás guardando el último paso. Y ahora sí debería hacer lo que quieres. Dale correr a ver. Listo, esos son tus datos. ¿Eso es lo que tiene el archivo? Esos son mis datos. No, el archivo tiene mucho más, profe. No, aquí Ah, simplemente no me abre el soy qué archivito. es. Abre el archivito rápidamente para mirar. Ah, pero solamente tengo habilitado para el Spider. ¿Toca cambiar ventana o Voy. pantalla? Una de dos. Ventana, espere. Pantalla. Pantallas. Ok, ¿qué te está leyendo entonces? Pero la última línea. 1.49, ajá, muéstrame la última. Creo que es Sí, la la última. última. Sí. Es la última. Entonces, line stripe. Listo. Entonces te tocaría es... a ver, haz lo siguiente, mejor. Línea 28, haz una lista vacía. Cualquier lista, cualquier nombre, el que tú quieras. Esa es la que se va a devolver.
De lista de datos no es como el nombre más conveniente, otro. Línea 28. Sí. O sea, dentro del white. Del width. No, afuera. O sea, pues en la 28, abajo. Ahí. Bueno, dentro del width me Ahí refiero, está, ¿verdad? porque ese width ¿para qué lo estás usando, por cierto? Es para cambiarle el nombre al archivo. Creo. Bueno, Es debajo, decir, el width no sí, ejecuta. no, sí, sí ejecuta. Pero bueno, dale ahí dentro del width y a la derecha, haz la lista vacía, que es la que se va a devolver. Una lista vacía. Sí, cualquiera. Eh, Cualquier nombre. ¿Cómo era? Cualquier nombre, ¿no? Cualquier nombre. Igual a los comodines de paréntesis. Rectos para que te la cree vacía. Los comen de paréntesis, como así. Crea la lista los Corchetes. corchetes vacíos. Ajá. Corchetes. No, se paralizó la ventana. Nadie más quiere compartir. Es que David, De internet. Bueno, creas la lista vacía y abajo lo que haces es la lista, punto, y haces el append, o sea, el método append, y en el argumento del append metes ahí sí todo lo que está en la lista 28, creo que era 29, la que está más abajito. Entonces a esa lista vacía se le van a ir pegando las líneas que tú vas leyendo, todas las líneas, todas las líneas. No entendí. Otra vez, profe. Es que no veo. Ok, ya tienes la lista vacía. Lista igual a vacío. Ok, de la lista, esa es la línea 31. Lista.append y le vas a pegar el line strip en lugar de esa lista de datos. Ya no la vamos a guardar ahí. ¿Sí te acuerdas de la operación append? Que te coloca al final de la lista otra lista. Lista.append. Ajá. Y ahí metes el Le argumento pongo que line strip. quieres que entre. Este. Ajá. Y pruébalo a ver. List line, lista de Ok, datos. esa es la lista que vas a imprimir y a regresar, la nueva lista. Entonces, print lista. Ajá. Y retorno otra vez lista. Sí. Ponle otro nombre después, pero es otra lista completamente diferente. Listo, pruébalo. Ok. Bueno, pues. Haz algo. Colócale esa lista en el print, colócale accede al ítem 0. Print lista 0. Sí, al ítem 0. Ojo, ahí los llamas como función, no como lista. Listo, ese es el cabezote. Ahora de ahí para abajo van a estar los valores. Lista 1, 2, 3, 4, 5. Llama el elemento 1, por ejemplo. Listo, primer elemento. Llama. Y ahora llama de esa lista el elemento número 2, que debe ser la posición. O sea, le pones a esa lista, accedes al final otra vez al ítem, pero esta vez al ítem 1. Ojo, mira lo que está escribiendo.
¿Por qué? No, no, nunca. O sea, accede al elemento 1 y de la lista, listo, ya tienes ahí la nueva listica que es la que está a la derecha. Y ahora de esa lista accedes al elemento 1 de nuevo. Lo haces es por fuera, no por dentro. Esa es la lista. Eso es lo que te bota la lista Ah, de sí, 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 números. sí. Y ahora al final colocas ahí sí el elemento 1 otra vez. Entonces te va a botar 0,59. ¿Corre? Y listo, ahora sí ya puedes recorrer toda la lista por filas y columnas. Entonces tus valores es recorrer la lista desde 1 en adelante. Porque la primera es el cabezote. Ese cabezote igual lo puedes usar para algo. Para saber el nombre de las variables, por ejemplo. O sea, lo puedes dejar, no pasa nada. Mira, ahí Sí, sí, ya pero, tienes, profe, al momento, ya tienes ahí las posiciones experimentales en la variable. Ok, o sea, vamos a hacer algo. Mm, de ese print, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que coloques, en lugar de 1, coloca 1, 2 puntos en la primera parte. En el 32. ¿Lo estás haciendo? sí, 1 o 2 puntos. No, esto se paraliza otra vez. Bueno, córrelo a ver qué te bota. Y dejo el otro uno, el de la posición 1, Sí, sí. poquito. No, pero es que no veo. ¿Qué es lo que me bota? Me bota 0 punto, me bota la lista 3. Espérate. Espérate porque no. 0, 1, 2, no, la lista 2. 0, 1, 2. Dos. Ya se me ha estado. No sé. No me abre. Ay, madre. Ahora sí, por fin. ¿Qué te votó? La lista 2. Ok, déjame mirar qué escribiste ahí. En el Spider. Lista 1, 2 puntos, 1. Bórrale el 1, porfa. Señor, Bórrale el segundo 1. Ahí. Ok, sube, sube. se imprime todo desde la Vale, posición 1. ahí están todos los números. Listo. Eh... Esos son los que tengo que comparar con los experimentales, con los teóricos, ¿cierto? Sí, básicamente. O sea, de esos elementos tú ya puedes graficar los demás, mejor dicho. O sea, esos son datos numéricos ya. Solo numéricos. O sea, Sin el cabezote. O sí, sea, si profe, controlas. para Ujú. graficarlos, usted me ha dicho que con el curve-fit, eso es como por el método de Ese es para ajuste de datos. minimus. Ujú.
Ese es para ajuste de datos. O sea, para graficarlo así por el método de mínimo, ¿cierto? Ajá. Mira, dale ahí otra vez paréntesis y coloca lo siguiente. Coloca, por ejemplo, 1. Ah, o 0, no importa. El de paréntesis no, acceso de ítem, o sea, el corchete recto. Coloco 1 y qué. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. O sea, vas a acceder a un elemento de esa lista, acceder al elemento 0, por ejemplo. Uy, creo que una llave. Ajá, 0. Elemento Listo. 0. Y a la Tiene derecha que de ese colocar elemento, ojo, por primero cuidado, de la derecha de ese elemento coloca otro acceso de índice que vaya a ser el elemento 0 también. Imprime. Ok, esa es la posición inicial. En lugar de 0, colócale 1 al 0 de la mitad. Ese es el tiempo inicial. Ajá, imprime. Ajá, 2, el segundo tiempo. 3, el tercer tiempo. 4, el tercer tiempo. Es decir, tú metes esto dentro de un for y tú iteras por el de la mitad y estás obteniendo los valores de tiempo, ¿no? En un for. O sea, y tú lo puedes guardar en otra lista, una lista que sea solamente t. Y ahí tienes todos tus tiempos. Si tú cambias ese índice al final, en lugar de 0, lo cambias por tiempo, perdón, por posición, que es el índice 1, entonces obtienes todas las posiciones. Luego obtienes todas las posiciones de Y. O sea, tú puedes obtener en los códigos las listas de cada uno de los valores hacia abajo, simplemente iterando el de la mitad. ¿Sabes lo que están mirando? ¿Cómo están tus datos? ¿Sí me entiendes? Porque ahí ya, con lista 1 en adelante, filtraste el cabezote. Pero el cabezote igual te sirve para saber cómo están organizados los valores. Si quieres, pásame el código un segundito ahí y te muestro algo rápidamente. Voy. Pa, 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 pa. Pero entonces también tengo que pasarle el blog de notas. Creo que sí. Porque el blog de notas, para no pasarlo, sí está por aquí. Cópialo ahí, Discord. Bueno, esa lista no me gustó. Ponerle datos procesados. ¿Lo copiaste ahí? Señor, ¿Lo copiaste ahí? sí, en el Discord, Ok. en el chat. El de H. A3. Ok. De H3 a el A3.
Bueno. Esa posición experimental como que todavía no es. Y eso en lugar de posición experimental, o sea, la línea 13. Si quiero yo lo comparto pantalla. Más bien. ¿Dónde estás? Voy a compartir toda la pantalla. ¿Listo? ¿Ahí está viendo? Voy, Estoy cargando. ya. Ya está cargando. Ya me cargo. Sí, a mí ya. Listo. Esto. Mira bueno, le puse aquí datos procesados porque son apenas los datos. Pero todavía no son las posiciones experimentales, ni los tiempos, ni nada. Entonces, como que todavía no. O sea, no lo es. ¿Sí? No puedo meter aquí todavía las posiciones experimentales porque todavía como que le falta más trabajito. Yo creería que esa posición experimental debería trabajarse en otro método, porque veo que los datos como que requieren más ajustes, o más trabajo. Espérate. Un segundito. ¿Listo? O sea, hace falta un método aquí que sea para tratar esos datos. Todavía no están. Para nada. Entonces se me ocurre algo. Podemos hacer lo siguiente. Podemos definir ese método. Tratamiento de datos. Aquí está. Ok. Y acá quiero mirar cómo me está leyendo la data. Que no sé si está teclado bien. Es simplemente un print. A ver si hasta aquí llegó el dato. Tratamiento de datos. Listo. Aquí están mis datos. ¿Listo? Aquí está. Quiero utilizar esta primera columna, esta primer dato que ustedes tienen ahí, me parece muy bueno que lo tengan. Entonces, para usarlo se me ocurre lo siguiente. Yo sé que para acceder a él, accedo siempre como los datos en el índice 0. Este es como mi comodín. Una pregunta, porque aquí se me ven tan raros, a ustedes se les vean como diferentes, ¿no? ¿Ustedes tienen el mismo código acá? Sí. Sí, Es claro. por lo que lo imprime, creo. Pero en el explorador de variables creo que sí se ven bien las listas. Uy, no está. ¿No lo guarda? No. No, esto lo guardo como un solo dato. O sea, no está haciendo el último split. Ese Los datos split sí están lo está separados. Los haciendo. datos están separados porque. Eso Creo, es como una especie de archivo oculto que usa Tracker para separarlos, organizar los datos. Entonces, pero creo que están separados Copiamos y es pegamos el blog de por. nota del espacio. No, pero están separados es por tabulador. Ahora sí, están separados por tabulador. ¿es eso? Ah, bueno. Y este último i Oh, que es. No están Z. separados Es por el espacio en ángulo blanco. de Tracker. ¿Es el ángulo?
Sí, solo que Python no leyó como el numerito, creo. Mm, Perdón, el símbolo. ¿En el TX te aparece? ok. Entonces sería para variable. Param, pam. Variable en data cero. O sea, si este sería para t, por ejemplo. Ok, ahorita miramos este pedazo. Vamos acá. Mm, ¿Qué pasa si yo utilizo index? Creo que era. O sea, si cojo mi data y le pongo índice de t, digamos. A lo que me está botando allá. Esta comilla no es así. T. T no está en la lista. Entonces, ¿esto qué es? Hmm, T no está en la lista, pero de pronto en esta sí está. Ujú. Mm, Ok, índice 0, índice 1, índice 2. Vale. Pues acá tengo mis índices. Bueno, para con el ángulo. for que va en la variable. Ese es el problema, que el ángulo está raro de coger, porque mire lo que es la función, la cadena de caracteres como rara. Pero sí está al final. Deberíamos cambiarlo por teta. O sea, con la palabra teta. Exacto, ese es el punto, que aquí ustedes lo pueden cambiar rápidamente. Nice. Solamente tienen que hacer dos cosas: recorrer por el data cero, o sea, me va a botar aquí T, I, J, no sé qué, ta, 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 y puedo llegar y saber el índice en el que está el data. O sea, aquí tengo mi variable, listo. Puedo saber el índice, por ejemplo, acá este sería mi índice en el que está cada una de las variables. Ok, ahí está 4. Solo que este índice es el índice por cada variable. Pues aquí me va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4. 40134. El 4 era por un errorcito. Ok, pero ya tengo la variable, o sea, ya tengo t, por así decirlo. T. Ujú. O sea, quiero mirar si yo puedo hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de esta función eval? O sea, Mm, puedo llegar a hacer lo siguiente. Es mi duda. Eval, por ejemplo, t igual a alguna cosa. Si él me lo No, deja. creo que solo los está leyendo. Solo los está leyendo. Ahora el archivo, pero no me permite modificarlo. Eh, Sintaxis inválida. Creo que t no puede ser asignada. Y esto sí.
ver. Se me olvidó algo. ¿Cómo es que yo recorría la data? La data yo la recorría desde 1 en adelante. Luego venía aquí lo que para mí sería el index. Creo. Ah, ya. No, creo que viene acá. Se me olvidó. Es que ustedes tienen los datos como raritos un poco, pero no pasa nada. Es que ese sería el tiempo, ¿cierto? Porque ese es el índice 0. Esa sería la posición Y. Ah, ok, te sacaba el índice. Índice. Quiero mirar qué es esto. 0. Y acá qué otro. Ok. Ah, no, esta es la longitud. Está la longitud. Listo. Y este sí es el índice. Vale. Se me puede olvidar. Imprimir la longitud de la data. 43. Ok. Ujú. Entonces aquí sería el dato. Ah. Ah. ¿Cuántos valores tienen de la lista? 43, más o menos. Sí, son No alcanzo a ver. Son las de. Ah, porque le quité un ¿Son las de valor. tiempo? Le quité un valor, se me acordé. Las de tiempo. Listo. Aquí estarían Wow. todos los valores. Lo que pasa es que están desorganizados. Ese sería tiempo hasta acá, creo. Hasta Hasta acá. Y 1.43. esta es X. Esta sería la Sí, sería posición. X. Ujú. X hasta 27. Sí. Entonces aquí no sé a ustedes qué les convenga, si crear mejor variables o qué para asignar estos datos. O sea, eso es lo que estaba pensando, cómo los van a asignar, si como una lista o los van a recorrer como matriz o qué quieren hacer con ellos exactamente. De pronto les queda más fácil, listo, lo leyeron, pero trabajarlos como listas. O sea, si yo quisiera leer solamente la de X, aquí sería con el índice, la del tiempo sería por ejemplo solo con 0. Pues ahí tengo solamente los valores del tiempo. Bueno, están repitiendo un poquito. Entonces, mm, Ujú. tengo esta idea. que
¿Qué pasaría si yo solamente quiero? Por ejemplo, quiero guardar X. Vamos. Y esto sería para... ¿y ¿X es 1? ¿El índice? X es 1, sí. Sí, porque 0 es de tiempo. Ese es el 14. No, es porque esto todavía está ejecutando. Hasta acá. O sea, lo de menos es crear aquí los datos por separado. Para crear listas, o sea, que usted le quede aquí, no sé, la lista de... O sea, ¿qué datos le interesa de todo lo que le bota ya la tabla? O sea, tener una para tiempo, una para X, una para Y, ¿sí? O sea, necesitan hacer 3 y ya. Pues son 5, ¿no? O de pronto la tiempo no sea tan necesario. Pues la del tiempo no la necesitamos para nada. Solo para la cinemática, pero la cinemática, o sea, el tiempo es... no, el tiempo no necesitamos. O sea, realmente nosotros necesitaríamos para X y para Y, ¿no? Para Y. Y para, bueno, velocidad, bueno, ángulo tampoco, largo de la trayectoria. X, Y, velocidad, ángulo. Entonces, velocidad, ángulo no. No, pues tampoco, porque velocidad y ángulo son en el instante de tiempo. O sea, si lo quieren hacer sencillo, sería así. Es que este camino, ¿sabe a qué me lleva? O sea, no es que esté mal, es que me lleva a esto. A que necesito esto. Necesito guardar un diccionario. ¿Por qué? ¿Qué serían mis llaves? Mi llave sería el tiempo y los datos del tiempo. X y los datos de X. Y y los datos de Y. Velocidad sub 0. O sea, arreglar un diccionario sí sería espectacular. Pero entonces esto es como un trabajito extra. O sea, esta idea está buena. Se puede hacer, sí. Pero digamos, quiero que funcione ya. Sería Entonces mejor con diccionario. aquí tengo, Sí, para guardar todos los datos, sí, claro. Porque aquí cuando yo le decía aquí, deme el índice, o sea, la variable, él me botaba X, Y, Z, o sea, me botaba la cadena de caracteres, ¿no? sí. Entonces yo con esa cadena de caracteres de una vez creo la llave del diccionario. Y con esa llave yo ya opero, de ahí en adelante. Dame aquí los valores de X del diccionario, dame aquí los valores de Y del diccionario, dame aquí todos los diccionarios. Pero como lista también está bien, o sea, se puede hacer con dos listas, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos, X y Y. Necesitamos más. Aquí están los valores de X y aquí están los valores de Y. Profe, y luego para guardarlos en memoria, para usarlos después. Ah, no, pues aquí regresa. Este tratamiento de datos regresa X y Y. Regresa una lista. Una lista de listas. Regresa esto. Casi. Ya es que como no aparece en el del explorador de variables. Mira lo que puedo hacer aquí. Voy a importar matplotlib.libplot, creo que es. ¿Ya lo han usado o no? El de, No el me de acuerdo. graficar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, creo que es pipeplot. Bueno, supongamos que es este. Listo. Ya puedo hacer esto. O sea, ya puedo hacer esto. plt.plot xy. Sí, obviamente falta hacer todavía el método de graficar. Pero lo que les digo es, ya se puede hacer. O sea, ya están los datos. ¿Listo? Oh, Ahora, esos datos tienen un problema. Porque es una línea recta.
Pero ¿cuál está comparando, profe? ¿Es X versus tiempo? No, Ah, con espere, ya me di cuenta. Uy, espere muchachos, aquí hay un problema con el audio mío. Un segundito. Ya, porque aquí tengo el índice 1 y aquí también. Es índice 1 y 2. Bueno, aquí la gráfica me sirvió para... Ah, ¿no? 0, 1, 2, ¿no? 0 tiempo, 1x, 2y. Miren, ya hay aquí 2,448 y el último en X 0,056. No tiene sentido. Pero estos sí son los datos, porque miren X 0,59, Sí, pero 0,59, 0,0.067, 0.67. bueno, Esto, ya sí terminan bien, pero el X termina en 20 y algo, profe. el de X termina en 27, acá. ¿Sí? Aquí también, 27.086. El de Y Sí, pero termina en entonces debería ser como, 2.448. Y acá también. Ah, ahí es donde usted dice, no, miren estos datos en el programa, pero ya me está tomando los datos que son, en el programa que lo utilizaron, porque estos ya son los datos. sí, pero no entiendo por qué queda una recta. Pues yo tampoco. Aquí hay algo raro en los datos, pero ya son de programa, ¿no? Y de hecho, miren los datos, o sea, solo van, suben y casi que lineal. O sea, miren la forma de Y. De Y yo No, esperaría, son, bueno, o sea, de Y yo es que si le esperaría pasa más datos o que menos, suban y bajan, ¿no? De algún punto, o sea, no hay un máximo aquí. El máximo es el valor siguiente casi. ¿O no? bajo solo el último. BDD, Espérate, lo estoy leyendo mal. es esto y esa es palo. Es esta. Sí, pero Dos- no van hasta el piso. Ah, no, esta cosa No, está no, que a mitad de súper... trayectoria. Espera, que hay algo raro que falta de estos datos. Estos datos son valores... texto. Ustedes aquí no convirtieron los datos en entero. ¿Enteros? Ok. Ah, Chacho, me va a tocar irme ya. Sí, porque más o menos así se ve en el tracker la trayectoria. Ahí en lo que mandé al chat. Ujú. No pasa nada. Aquí lo de menos es convertir esto en entero de pronto cuando entre cada uno. Entero. O en flotante, profe. Ah, perdón. Sí, claro. O sea, yo creo que los otros grupos ya merecen atención, amor, comprensión y ternura. Esos son sus Sí, datos de XY. sí, sí. Entonces, ya tengo los datos de XY. Por supuesto, esos datos no se pueden graficar así. Es decir, esto es mejor que vayan aquí como puntos, ¿no? Pero ya tengo mis datos. Ah, necesito primero hacer una cosa para graficarlos que sea decente. Y me va a recibir dos datos. Estos que Wow. son los experimentales. Y luego de que hagan la optimización, aquí va a ir la línea de optimización, ¿no? La parabólica que mejor Sí. describe estos datos. Entonces esa línea también debe ir. Entonces deben hacer la parte de gráfica, digamos, de este plot no va acá. Este plot debe ir aquí en alguna parte, un método que sea, no sé, graficar. Sí, graficar bonito, qué sé yo. Y qué datos me recibe. Y listo. Esa de pronto no me va a devolver nada. Graficar bonito, qué datos me recibe y se acabó. Pero o sea, en dónde vamos? Vamos aquí en que ya tratamos los datos y tenemos la posición experimental. Porque esto me va a recibir datos en X y datos en Y. O sea, posición experimental 0. Bien, voy a imprimir. Posición experimental en
en 0 son los datos de X. Aquí tengo como muchos print. Un segundito. Ok, son estos datos, los de X. ¿Listo? Sigo teniendo por ahí otro print. Creo que fue el que puse acá abajo. Ok, entonces los datos experimentales, como les digo, en 0 están como de X y 1 como de Y. O sea, ahí ya tengo mis datos. Pero por supuesto, yo no, cuando los mete en la función, por ejemplo aquí en tratamiento de datos, lo que la gente hace es perdón, en ajuste de datos, lo que la gente a veces hace es hacer esto. Ajuste de datos, ¿qué recibe? Datos, ok. Entonces, de esos datos, X va a ser los datos en el índice 0. ¿Sí? A 0, 0, léame todos los datos. Listo, eso es X. Y en Y todos los datos. O sea, ya, ahí ya tengo mis datos de nuevo en X y Y. Pero yo los puedo seguir guardando como una sola cosa. ¿Listo? O sea, cuando lo miren, ajuste de datos, entran estos datos experimentales. O sea, ya los puedo acceder con índice 0 o 1. Tienen que seguir mirando. Por ahora, ya tienen la gráfica. ¿Listo? Listo, profe. Ojo, esto si lo quieren mejorar, lo pueden mejorar. Por supuesto, irse por este camino de hacer un diccionario. Aquí me di cuenta, hace falta hacer un diccionario. Pero si yo quiero X y Y, ya los tengo. Ya. Ahora revisen esta documentación, por favor, porque no es tan complicada la que les coloqué de... ¿cómo es que se llama? Curvefit. De hecho aquí hay ejemplos y ustedes van a ver por la gráfica a qué me refiero. Mira, ¿qué más quieres? Esta es tu data. Esta es tu data y este es el fit. ¿Y a qué se hizo el fit? Vamos a ver. Aquí lo hicieron a una función que es esta. Es una función exponencial. ¿Sí la ven? O sea, definió una función y le dijo, esta función me depende de parámetros A, B y C. Listo. Se lo dio a Curvefit y Curvefit halló A, B y C que mejor se ajustaron a los datos. Entonces tiene un tiro parabólico. Me depende de la velocidad inicial, del ángulo y de las posiciones iniciales. Y él le va a botar una curva que mejor se adapta y le va a botar esos valores. Eso es básicamente lo que les falta. No les falta nada. Y todo. Depende hasta dónde quieran trabajar y depende de cómo vayan ahí con su trabajito entre todos. ¿Listo? ¿Puede pasarnos ese link, profe? ¿Cuál link? No, busca. Curvefit. Sí, Curvefit. Y ahí te aparece uno. Listo. Listo. ¿Ese es el chat de ustedes? Uy, espera. La 3, sí señor, la 3. ¿Más de 2000 qué? Tienes que escribir tu mensaje como archivo. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí, es muy largo, hay que enviarlo así como blog de notas. Márcalo como spoiler. No sabía. Te va a tocar para que no lo miren. Eso. ¿Qué? Espérate, creo que ahí ya va a mandar el archivo. Eso es lo que no entiendo. Sí, ahí está. Mensaje. Spoiler. Listo. Spoiler. Bueno, ahora sí voy para los otros grupos. Bueno, profe. Gracias. Ahora, profe, Cuéntenme, ¿cómo van? Hola, profesor. ¿Se puede ver la pantalla de Brian? Está compartiendo. ¿De Brian? Sí, Bueno. Ahora sí salió. Tan raro. Hola, profe. ¿Cómo van? Profe, bien, Más o menos. pues más o menos. Profe, lo que nosotros queríamos hacer, no le habíamos comentado la semana pasada, era como cualquier partícula entre dos placas cargadas, Ujú. ¿sí? A la trayectoria. Y pues ya tenemos la clase hecha, supongo. Entonces quería que nos dijera
cómo vamos o... ¿Van a graficar esto? Sí, Ok, o sea, vamos espérate, a a graficar ver, al final. init, vale, el init tiene una masa, carga, velocidad inicial. ¿La placa es fija las dimensiones? Sí, Vale, entonces, calculan tiempo de choque. ¿E qué es? el campo. O sea, es fijo también. Sí, entre las placas es como si las tomáramos infinitas prácticamente. O sea, es un campo constante, sino que les ponemos límites ¿Pero es el campo o la para fuerza calcular el eléctrica? choque. Bueno, espérate. Ah, es que tienes carga, ok. Carga por campo sobre masa, aceleración, velocidad. Y calculas el tiempo con cinemática. Listo. Baja. O sea, el campo es constante, es un campo entre placas paralelas. Ok, posición del choque. Sí, Si la carga es mayor que cero, entonces la posición -2. o sea, ese ya es el límite cuando toca con la placa. O sea, Pero o sea, ahí depende la de la música que carga. me O sea, 2 metros, sí, depende Q es de la la, carga. Q es la carga. Señor, Q es la carga. Por eso depende desde la sí, carga si es positiva o negativa. sí, señor, sí, porque se va hacia arriba o hacia abajo, porque las placas tienen diferentes signos. O sea, dependiendo sí de la carga. Esto, velocidad de choque. O sea, el ángulo de choque, ese método solamente regresa una advertencia. La partícula no choca. No más. Ahí me faltó poner, ahí me faltó poner un retorno. El Bueno, ahorita retorno lo pongo ahí, es del... la tangente. Ajá, el cociente. Listo. Baja, posición. Sí, sí, sí. Uy, espera, se paralizó. Esta es la Ya. posición y la velocidad para cualquier T. Ujú. Bueno, lo hicieron sencillo. O sea, básicamente una partícula en un campo eléctrico. Y ya. O sea, Sí, no se complicaron la existencia. Listo, está muy bien. Ya tienes todas las muy bien. ecuaciones. ¿Tienes gráficas de algo? ¿O le van a poner gráficas? Profe, quería, digamos, con esta última, que es como que resumo toda la cinemática y le entrega a cada partícula como una, o sea, toda la cinemática, la posición, la velocidad, el tiempo. O sea, yo quería como hacer un while, Sepáralo no con sé, comas, ¿no? usted qué, O sea, te digo, sepáralo qué, con comas. Con comas. Las cosas, sepáralas con comas. ¿esta? Sí, porque las Sí, estás en vez de sumando. con símbolos más. Ah, ok, es que, bueno, ahí me mostraba. Entonces quería hacer como una matriz que tuviese en una columna la posición, en otra la velocidad y bueno, en dos columnas la posición, en dos columnas la velocidad y en otra columna el tiempo. Y ahí graficar todo lo que quisiera, una columna con otra. Ujú. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. No, está muy bien. O sea, ya desde que tengas eso, te falta hacer una clase de gráfica y en la clase de gráfica tú pones plot X, Y y lo único es cómo hacer la gráfica con respecto al tiempo, o sea, cómo animar. ¿Qué Uf, librería has pensado sí, usar? ¿Matplotlib? para animar, no, no sé. A Bueno, ver, tienes ahí varias opciones. Está Matplotlib, está una que se llama Mayavi, etcétera. Lo único es que esa de animar te va a pedir digamos, como un tiempo que tú ya lo tienes. O sea, una variable que se va a intercambiar desde un valor inicial hasta uno final. Y de ahí salen los demás. O sea, de las ecuaciones cinemáticas sale la posición para ese tiempo, para la posición en X para el tiempo, para el Y para el tiempo, etcétera. ok.
Y Pero esa, del resto van muy bien. ¿te tocaría importar esa librería, Matlib, ¿es que llama? Matplotlib. O Busca Matplotlib animación. Te las escribo aquí en el chat. ¿Cómo se llama? Mira, ok. hay varias, hay varias. Puede ser Matplotlib, puede ser Mayavi, o sea, hay varias que tienen animaciones. Tú puedes buscar cómo hacer animaciones en Python y ahí te van a aparecer en gráficas. Y ahí te va a aparecer en algunas librerías. La única es que tú aprende primero a dibujar, o sea, aprende a dibujar un puntico de los que tienes ahí y luego ya miras la parte de la animación, que es como cogerle el puntico y entonces darle una función, ¿no? Porque es una función y tú le dices, bueno, o sea, te digo es, el último paso que estás haciendo una matriz de pronto no sea lo mejor. De pronto lo mejor es simplemente tener la función y que tú le digas, esta es mi función. Y la variable que va usted, o sea, el matplotlib, a variar es la posición. Ay, perdón, el tiempo. Ok, Entonces le dices, el tiempo, sí. varíeme esa variable desde 0 hasta 20 segundos. Y él te va, a todo lo que te bote la función, lo va graficando y luego lo borra. Y vuelve y grafica y borra y grafica y borra y grafica. O sea, anima. Ah, ok. En teoría es sencillo. Y ya tiene bastante avanzado. Sí, O sea, ya entonces tienes la eso sería esa cinemática. parte. Sí, entonces en la práctica, en la gráfica que tú hagas, pues lo ideal sería aprender cómo hacer líneas para colocar las barreras de potencial, las placas. Una línea arriba, una línea abajo, y ya tienes tus placas. Si puedes poner Mm, texto para decir esta es placa positiva o placa o el título, o sea, algo que lo haga ver medio bonito, mejor. ¿Listo? Y luego le pones la sí, sí, listo. partícula, que la partícula es un círculo, y lo animas la posición del círculo para arriba, para abajo, etcétera. Ah, ok. Y Sí, listo. ya es como arquitectura en el código. Pero entonces busca la Ok, parte de animación primero, a ver cómo te va. listo, profe. Va a hacer eso entonces ahorita. Vale, muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Vale. No, profe. Profe, una pregunta que ahorita que yo lo metí en un main, ¿qué era lo que nos salía, Alejandro? Ah, esto. Me tocó sacarlo, pero no sé por qué me salía esto. O sea, no me dejaba acceder a la clase. No, ni idea, quién sabe qué harías por ahí raro. Sí, me Pero si la salió metes, si tú esto. metes la clase dentro de un main y la llamas dentro del mismo main, funciona bien. De pronto es Sí, porque estaba funcionando bien, pero, o sea, de un momento a otro empezó a salir esto. O sea, al comienzo estaba funcionando bien dentro del main. Ah, ok. Entonces no sé por qué pasaría. Pues al final miramos a ver cómo lo organizamos en el main. Tranquilo. Señor. Que después miramos cómo organizamos dentro del main, no pasa nada. Pero primero Ah, ya tienes la clase, haz el método de gráfico y ve mirándole cosas de gráfica, porque creo que ya casi terminan básicamente. listo, profe. Vale, Sí, muy profe, bien. gracias. Felicidades. Vale, gracias, profe. Bueno, ¿Cómo van? ¿Ya cogieron un sentido a lo que estaban haciendo? Buenas. No A entenderlo, mí me profe. están explicando. Bueno, esto, viene que ya les falta poco, ¿no? Les falta la parte o sea, lo que les decía ¿Acción? al inicio, lo que les decía al inicio, ya funciona algo sencillo, ¿no? Entonces hagan la parte de la gráfica, no sé qué. Si después dicen, uy, vamos a meterle la parte de los diccionarios, vamos a meterle otro método para la parte de optimización que no sea curve fit, etcétera, uno se devuelve. Pero así como van, pues ya les va saliendo paso a paso. Profe, le iba a preguntar, Entonces, ¿hasta cuándo es el plazo máximo para entregar esto? Para ver si cuánto tiempo tenemos para los diccionarios y eso. Creo que tendremos hasta el 10, ¿no es? ¿Ustedes tienen clase conmigo el martes o miércoles? martes. Entonces el Martes. 9. El 9 deberían exponer esto. O sea, son dos Ah, bueno, horas divididas entre 6 grupos. Ahí dividimos el tiempo de exposición y ya. Creo que son como 6 Listo, grupos. profe. ya 20 Entonces minutos. 20 minutos. 20 minutos. Exponen en 10 y 10 de preguntas. Y ya. Y, profe, de todos los grupos,
¿qué tanto hemos avanzado? O sea, ¿vamos bien con respecto a los otros grupos? No, ¿Vamos el atrasados? peor grupo de todos, el más atrasado, el peor de todos. Van igual que los demás, van bien. O sea, Segundo. tienen los datos, o sea, les acabo de mostrar la gráfica. Obviamente esa gráfica no tiene ejes, tienen que mirar cómo colocarle ejes, tienen que mirar cómo colocarle leyenda, porque le van a meter no solamente sus datos, tienen que mirar cómo colocarle colores. Y se pueden dividir, o sea, hey, venga, David, vaya mire usted cómo, o Juan Diego, vaya mire usted cómo carajo hacemos cuando tengamos datos experimentales, la función teórica, cómo le colocamos leyenda a cada uno y hacemos un eje X y uno en Y, o sea, como que le pongamos ejes y le pongamos título a la gráfica, o sea, ¿cómo hacemos eso? Es el bytebook. Ah, lo de eso ya sé cómo hacerlo. Ajá, bueno. Entonces, Lenny se pone a mirar la parte de la optimización, cómo funciona la hijo de madre Curvefit, ¿sí? Porque hay muchos ejemplos y vuelve con la respuesta. Y miran a ver la parte de las funciones y lo que ya escribieron, si les funciona o no, porque tienen la función de tiro parabólico. Esa función tiene que ser apta para Curvefit, ¿no? O sea, tiene que funcionar como él espera. Y es que él espera en el primer valor la variable y de en adelante los parámetros que él va a optimizar. Creo que es como él espera que funcione. Entonces, está así, está como tiempo, coma, parámetros. Creo que sí, porque así fue que yo les enseñé que se hacían las funciones, ¿no? Y eso tiene un sentido. O sea, las funciones casi siempre es así. La variable al inicio y después los parámetros para la función. Entonces creo que ustedes la tienen la de parabólico, Listo. tiempo, como algo. Bueno, y así, ahí van mirando poco a poco. Y bueno, digamos, para hallar los datos teóricos necesito iterar un while, entonces necesito definir otro método. El Curvefit ya hace eso. O sea, míralo. El Curvefit lo que recibe es, deme los datos experimentales, deme la función y yo le devuelvo los parámetros óptimos para esa función. Ya. Eso es lo que él hace. ¿Y él cómo lo hace? Sí, claro, él optimiza. Él optimiza cada valor, él bota valores aleatorios, etcétera. Tienen diferentes métodos de optimización, pero digamos que esos son métodos numéricos. Pero la lógica Pero el es... Curvefit solo para, para optimizar los datos experimentales, ¿no? Usted le arroja datos experimentales y le arroja una función teórica y él le dice qué valores de la función teórica se ajusta mejor a los datos experimentales. Es decir, cuál curva hace mejor fitting con los datos experimentales. Y él, mejor dicho, con el Curvefit es que usted obtiene los teóricos. Porque el Curvefit le va a botar parámetros A, B, C, D. Listo. Quiere decir que cuando lo vuelva a llamar esa función, por ejemplo la de piro parabólico, usted lo va a llamar con la velocidad inicial que le botó Curvefit, con la posición inicial que le botó Curvefit, con la velocidad inicial, con todo lo que le botó Curvefit, es como usted va a volver a llamar esa función. ¿Listo? Bueno, voy para otro grupo. Listo, profe, muchísimas gracias. Revisen la documentación. Miren Curvefit ahí y ahí hay un ejemplo. Yo lo mostré. Cuéntenme. Sale el Carlos, quiero que salga Carlitos. Hola, profesor. Cuénteme. Nicolás. Hola, profe. ¿Qué están viendo? ¿El IPT? Sí. ¿Por qué? ¿Porque está participando por ahí algún conocido? En realidad están participando 3 conocidos, profe. ¿Sí? ¿Quién es? No sé si conoce del otro grupo del H1 a Laura y a Carlos. Ajá. Ellos 2 están ahí. Alejo también, ¿no? ¿Cómo? No, pero ese es Alejo Inge, él no está con nosotros en física. Pero es Laura Montaño yo sabía, porque ella me dijo, pero Carlos, ¿cuál Carlos? Carlos Ardila. Él no me dijo nada. Pero él es de otro grupo, o sea, no es del grupo de Laura. Él es del H1, profe. No, claro, pero me refiero a que no está en el grupo de trabajo con Laura. Sí. No, el Carlos trabaja con Juan Ángel. O sea, digo en la materia, Pero pensé que se refería al IPT, profe. No, Laura está trabaja en la materia con Jaffer. Sí, pero no, profe, me refería de general.
Ok, ¿y cómo van? Muestre, Nicolás. Profe, es que, pues, por ahora solo llevamos, hablando con Nicolás, pues bueno, él tiene la idea más clara, entonces, pues, que mejor se lo explique él bien. Bueno, profe, pues lo que yo estaba pensando era hacer como algo así. Esto es de campos eléctricos, hay partículas positivas y negativas, y pues que colocamos un punto en el bote de todos estos vectores. O sea, va a ser Si se pudiera hacer de forma Señor. si se pudiera hacer de forma interactiva, mejor, que yo lo mueva y se muevan pues los vectores en su relación. Y que pueda poner al menos 2 o más de estas. ¿Sí? Que me generen los vectores de diferente manera. Entonces, pues yo le decía pues, a Rafael que si usáramos el código de gravitación, entonces lo acomodamos y pues llevamos esto. Y pues Vale. lo que nos Si se vea. quieren, ejecútelo, pero Pero les tocaría hacer lo siguiente, ¿no? O sea, las componentes de las fuerzas, digamos, usted cuando le mete otra partícula es como meterle otra lista, o sea, otro ítem, ¿no? Y entonces la sumatoria de X y Y se tiene que hacer con ese nuevo ítem. O sea, algo por el estilo, colóquenle un for que recorre una lista de partículas que cuando se actualice la lista, entonces él de una vez llega y lee de nuevo la lista. Porque usted quiere hacer algo similar, ¿no? ¿cómo así, profe? O sea, ahí está para unos cuerpos fijos el código. Sí, Sí, Muestra la parte donde calcula el campo total. Las componentes, perdón. arriba. Ahí Ah, en el ahí, método ahí, get ahí. campo. Eso. Ahí, por ejemplo, tiene, no, que la posición de P, Y. Espérate. Campo O sea, es que eléctrico. se define una carga con la función campo eléctrico, ahí puse que pues valiera un nanocoulomb y estuviese en la posición 1, 1. Y luego como con gravitación fui pasando una cuadrícula calculando pues el campo en ese punto. Ujú. Y Vale, ya, ahí está. pero hay algo en Matplotlib, si quieren búsquelo, que se llama Quiver. más que profe. Ya se lo coloco. Sí, profesor, también le vamos a preguntar Esto. eso, cómo podríamos... Esto porque esa Es es que una, no esa es una, ajá, esa es una función que me genera datos o sea, me genera flechitas con datos que estén en un espacio. Esa es una función que ya existe que me genera vectores. Y por eso se llama Quiver, como la cosita de los arqueros, donde cargan muchas flechas. Pero para funcionar con ese quiver necesitan hacer una range de datos, o sea, un arreglo bidimensional como el que usted tenía. Y ese arreglo se hace con, creo que la función arrange en NumPy. O sea, ¿qué es una separación de datos? Cuando yo pongo, por ejemplo, X de menos 5 a 5 en pasos de 1, ¿sí? Me va a generar menos 5, menos 4, no sé qué tal. Listo. Yo la uso para Y, entonces me genera datos para Y. Pero esa función arrange, creo que se llama, me genera datos para cada uno de los X de menos 5 a 5, un valor para Y de menos 5 a 5. Es decir, él me hace la matriz de valores de menos 5 a 5. Me hace los números en bruto. Digamos, o sea, yo con eso puedo hacer las posiciones. Con una sola función hago todas las posiciones para X y para Y. ¿Sí? Sí, profesor, le vamos a preguntar también eso porque pues nosotros hicimos el código, pero no tenemos ni idea de cómo graficarlo para que se vea así como las líneas de campo. Sí, miren el Quiver, busquen Quiver ahí en Matplotlib y abajo hay unos ejemplos. Por ejemplo, ahí hay Pues unos... esto. Ajá, y está... mira, ahí está el que yo les decía, el Mesh Grid. O sea, Quiver Simple, el que está al puro final, tiene esto, que también les va a servir bastante. O sea, cómo crear una grilla de datos. Ve al chat de Discord, Nicolás. No, está ahí al final. Profe, y en el caso en el que, o sea, yo tengo la carga puntual, en el caso cuando la carga
¿cómo se llama? La carga de prueba, o sea, el punto donde se va a calcular el campo, pues sea igual que la posición, ¿cómo hago para que... Que no le bote un me estaba infinito. pasando ahorita, Que no le bote un no, infinito. que no bote división por cero. Es que ahorita tuvimos que cambiar el intervalo Por eso, porque por eso. No, si a usted le llega, usted tiene que meter eso en el cálculo. O sea, si la posición es, si la posición, siempre téngalo en cuenta. Por eso es que en ese punto se los enseñé. Si la posición es menor que un radio, entonces nada, no calcule. Tiene que estar siempre vigilando eso, que usted no puede calcular el campo eléctrico, de hecho muy cerca a la posición. O sea, si usted quiere representar la partícula, no sé, que tenga un radio 2, usted no, un radio de 2 unidades, póngale ahí en Matplotlib, usted no puede calcular nada por debajo de las 2 unidades, porque entonces el quiver, o sea, las flechitas, le van a dar flechitas gigantescas, porque el radio es casi cero. Entonces le van a dar flechas enormes. Entonces lo que la gente hace es, pues coloca la partícula en las animaciones y eso lo coloca la partícula de un radio considerable, o sea, lo coloca de 5, por ejemplo, y dice, no voy a calcular nada acerca de la partícula. Y ya, eso es todo. para evitar eso de la división por cero. Sí, es que no estaba pasando eso. Claro, pero por eso es que en el, ¿cómo era? En el código en el que yo les puse a hacer, yo les decía, si las partículas están muy cerca entre ellas, ¿se acuerdan? Entonces no se calcula. Sí, Y aquí es algo similar, o sea, si la posición donde usted va a calcular el quiver está muy cerca de la otra, no se calcula, porque dan unas flechas gigantes. y bueno, profe, entonces, supongamos que pues, pudimos graficarlo así con las flechitas. ¿Eso estaría bien ya para lo que usted está buscando o qué más? O con esa idea, o sea, ¿sí me van a entender? Con esa idea que Sí, está buena, está buena. Me preocupa la parte de que usted dice yo quiero meter más partículas, ¿cómo las va a meter, no? De pronto meterla gráficamente, como decir hago clic aquí, ya sería la parte de interfaz gráfica. Eso lo está haciendo un poco Lucas. ¿Saben cuál es Lucas? Sí, Lucas. Bueno, es exacto, pero Lucas es Lucas. O sea, ese es el tiempo que él quiere. Y él se va a demorar todo el tiempo del mundo y se va a esforzar un montón en eso. Pero Lucas es Lucas. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, pues tienen que mirar la parte gráfica de Python. Ya tienen casi todo, o sea, tienen todo realmente. Tienen ya la noción de qué es una clase. Y esa es la parte más importante para la parte gráfica, porque el resto de la parte gráfica es llamar un método. Método de qué pasa cuando despicho un botón. Método de qué pasa cuando paso el mouse sobre el botón. Método de qué pasa cuando... Exacto. Entonces, cada vez que hay una acción, se activa un método diferente. Y ya. Eso es todo lo de las clases en gráficas. Pero él comenzó la semana pasada a mirar eso. Ahí les doy el dato. Él es muy pro, la verdad, bastante... Sí, por eso digo, Lucas es Lucas. La cuestión es que si usted lo quiere hacer como la parte de interfaz gráfica, de pronto le cuesta, se le demora tiempo. De pronto si Matplotlib tiene algo que le permita a uno interactuar con la gráfica, podrían explorarlo. O sea, usted puede buscar en internet si Matplotlib tiene interacción con usuarios. O sea, si alguien que haga clic dentro de la gráfica se activa algo. Porque entonces, claro, si Matplotlib tiene eso, entonces usted recupera la coordenada en la que la persona hace clic y ahí crea la partícula. Pero de resto, yo le diría que más bien una línea de código en donde la persona desea adicionar una carga nueva, sí, posición de la carga, carga, y se acabó. Y te vuelve y se grafica. ¿Desea agregar otra carga? Sí, posición de la carga y carga, y se acabó. Y así él va actualizando la gráfica. ¿Señor? Entonces un input. Yo creería, o algo por el estilo, o sea, la idea es que sea una lista de partículas que cada vez que usted mete una partícula, entonces la sumatoria de todas las posiciones de esa lista en X de las fuerzas es la fuerza neta. La sumatoria de todas las fuerzas de esa lista en Y es la fuerza neta en Y. Y así. Lo del input sí lo escuché. Si usted quiere hacerlo con input. Es un ejemplo, porque ¿qué es un input? Hacer clic en una gráfica, en una pantallita, también es un input. Solo que es un input con mouse. Pero usted no tiene que escribir las coordenadas. La posición del mouse sobre la ventana ya es una coordenada, entonces la recupera y la usa.
Ese es el cuento de la programación gráfica, que me ahorra a mí un montón de cosas que la persona también tiene que meter en teclado. Hacer clic en una pantalla es un input. Despichar un botón es un input. Mm, ¿Ven? Si quieren esa parte de igual hacerle, tiempo es lo que hay. Pero háganlo primero con funcioncita y si les queda tiempo, ahí sí se meten a la parte gráfica. O sea, tengan algo funcional como colchón para no caerse en el piso y luego ya le van metiendo más cosas. Tiempo es lo que hay porque nosotros vamos a hacer exposiciones que el 9 y 10, más o menos. ¿Qué clase tenemos nosotros? ¿El martes o el miércoles? martes. Entonces el martes, 9. Ahí salimos ya. Pero entonces primero intentamos que solamente salga una gráfica que vaya añadiendo partículas y ya así Sí, claro, vamos. porque entonces la lista, o sea, que usted le mete una lista nueva, una lista nueva, una lista nueva, un valor nuevo a la lista y listo, él va colocando con la función append, le va pegando como valores nuevos a esas gráficas. Y ya, después usted mira a ver si esa lista la llena con una parte gráfica o cómo la va a llenar. Y, profe, todo eso se puede con la librería de Matplotlib. Eso es lo que no sé. A ver, Matplotlib. O sea, por ahora Figuras queremos hacer, por ejemplo, interactivas. la gráfica del código que tenemos ahorita, solo que no sabemos cómo. Pues con el keyword tocará averiguar el keyword. A ver. Ujú. Mm. Ah, no, Sí, la parte de que sea interactivo toca revisarlo, porque digamos, si de pronto Matplotlib no le sirve para la parte interactiva, de pronto esta librería Mayavi creo que es, tendrá algo de esto, o hay otras que son, hay otras librerías que pueden llegar a tener esas cosas. Toca revisarlas. y, profe, esto, en la documentación de la librería uno cómo encuentra, o sea, algo que, o sea, que se entienda como con el nivel que tenemos nosotros, porque pues uno busca ejemplos y salen o sea, con cosas súper complejas, no sé. Ya, Muestra un ejemplo, ¿cuál te pareció complejo? me toca instalarlo. Nicolás, creo que la página de Saúl, esa que tiene ahí. Pero instalarlo con Anaconda, o sea, Conda install Mayavi creo que funciona. Ah, Y aquí sí, puede es ser, que, ya pues, ¿cuál fue el que dijimos que estaba como todo raro? Abre un ejemplo ahí. Espera, baja un poquito. pues, Ok. eso, ¿no? Ah, sí, era eso. No estoy viendo una pantallita de Mayavi. Así cargó. ¿Cuál? ¿Ese? Sí. Sí, es que lo copiamos y lo pegamos para ver si nos funcionaba. Pero en realidad no sabemos mucho qué, porque hay como nuevas librerías, ¿no? Uy, pero está súper bien Usualmente, Bueno, pero está súper bien explicado. Primero, el código este está en Python 2. Porque esa From Future Import Division es la división de Python 3 que la importaban así en 2. Bueno, muéstrame un print. ¿Hay un print por ahí? Búscate un print. Sí hay. A ver, yo, ay, no. ¿No?
Bueno, bien, no se sabe. Pero sí está viendo el Esa código, parte de, o sea, esa parte de Division Future no la necesita. Sube. Sube. Vale, phi, el potencial, o sea, esa es la ecuación para el potencial, no es más. Y la de campo eléctrico también. ¿Listo? Le ponen posición. R, la posición a la partícula y la carga. O sea, voy a calcular de R, que es la posición de la grilla, P, la posición de la partícula o la distancia, porque eso es como en una sola dimensión, ¿no? Y Q, que es la carga. O sea, esto creo que está para una sola dimensión. Me da la impresión. O R es la distancia. Bueno, de pronto R es la distancia. Bueno, hay otra función para calcular esas distancias. Permitida del vacío, coordenadas, el line space. El line space lo que me hace es crearme un espacio lineal. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 10 en pasos de número de NRS, que es 25. Entonces, desde 0 a 10 me va a crear 25 valores. Ese mesh grid es el que yo les decía. Yo ya creé un espacio lineal desde 0 a 10, 25 puntos, y ahora de 0 a 10 en Y, 25 puntos. Ese mesh grid lo que hace es que coge esas dos vectores y me crea una malla. O sea, para, por ejemplo, el valor de menos 4 perdón, de 4 en X, le corresponde todos los de Y. Entonces en 4 en X puede llegar a tener, por ejemplo, 3 en Y. O sea, me crea el espacio en 2D. Es el equivalente de coger dos for para crear esa lista. Una para X, otra para Y. Entonces MeshGrid lo hace en una sola línea. Yo creo que a ustedes los puse a cambiar en dos for las posiciones. MeshGrid lo hace sin for. Bueno, el NumPy Array lo que está haciendo es crear un arreglo, o sea, un vector en NumPy. Es lo mismo que ustedes tienen, no va a cambiar nada. Es lo mismo con el array. El arreglo es lo mismo que crear una lista. El array es como crear una lista, pero en NumPy. Entonces ahí tienen posición de la partícula 1, 4 en X, 4 en Y. Lo de ceros es para crear el potencial eléctrico y lo están inicializando como una matriz de ceros de dimensiones de 25 por 25. Ya tienen el potencial inicial, que es 25 por 25 ceros. Es el potencial inicial. Y el campo eléctrico lo están creando como unos, tanto para X como para Y. ¿Listo? Lo mismo, 25 por 25 y 25 por 25. A ver, ¿qué sigue? Cálculo de potencial eléctrico. Están recorriendo. Ese X-range es lo mismo del range. O sea, en Python 3 ya no se coloca el X. Ok, ahí están creando la posición R. La están creando como cada una de las R's va a ser la coordenada de X y la coordenada de Y del arreglo. Pero ahí se están poniendo los dos fors para iterar las posiciones, ¿no? Sí, pero eso es para algún cálculo, el del cálculo de la posición, que es X-array en mayúscula. Por ahí debe estar la función. Es que este cálculo lo hicieron como muy largo. Busca X-array. Por ahí debe estar una función mayúscula. ¿No está? O sea, si escribimos un X-array, ¿nos puede salir la explicación? No va a aparecer. O sea, X-array debe estar por ahí en alguna parte del programa. Una X en mayúscula. Por ahí debe estar arriba o abajo. Ahí en XY, con el mesh grid. No está. ¿Cómo así? Espera, abajo. Tienes razón. Ok, está cogiendo la coordenada, listo. Coordenada Y, coordenada J, está haciendo YR. O sea, R lo que está guardando es por vectores. De hecho, ese pedazo está mal escrito. Hay un error. Porque el for de J termina y no corrió nada, no ejecutó nada, y le va a botar error. Necesita estar al menos ese R, el phi, el campo eléctrico, o sea, todo eso va hacia la derecha. Va hacia la derecha bastante, o sea, está mal la indexación.
¿Qué tanto a la derecha? Es que mire, esa clase de código, si usted no lo que él está haciendo es crear las posiciones R de cada partícula. Y luego va y evalúa phi, o sea, el campo, creo que era, el potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas tú para el potencial? La posición a la que lo quiero calcular. Entonces, cojo la posición R en el arreglo en IJ, entonces esa es la posición. Luego la posición de la partícula 1, entonces RP1. Y luego la carga 1. Entonces va a calcular el potencial eléctrico en la posición IJ. O sea, para cada, mejor dicho, está recorriendo todos los valores numéricos y está calculando el campo eléctrico. El potencial eléctrico. ¿Sí? Pero, como te digo, si tú no lo haces desde cero, es complicado entender un código así. Luego calcula el campo eléctrico con la misma metodología, porque ya tiene la posición de la grilla. O sea, R lo que está haciendo es la posición de la grilla de 25 por 25 valores desde 0 hasta 10. Entonces, y la partícula RP1 y Q1 son numeritos que están fijos, eso no cambia. Entonces está cogiendo toda la grilla y está diciendo, ok, en el punto 00. Ese es mi punto R, mi posición inicial. Voy a mirar cuánto me da aquí el potencial eléctrico de la partícula que está en 4,4 y que tiene carga -1. Y luego se va, ya no 00 sino 0,1 y voy a calcular lo mismo. 0,2 lo mismo. Y luego para arriba, ¿no? 1,0, 1,1, 1,2. Va a recorrer toda la grilla calculando los potenciales y los campos eléctricos. Ese es el cuento. Sí, profe, bastante complejo. Si tú lo hicieras desde cero, no te va a parecer complejo. Porque lo que estás haciendo es eso, es crear. ¿Cuál es mi valor del campo inicial? De hecho, él puso aquí unos, mira, puso E1X y E1Y, lo llenó como una matriz de unos. Pero no importa, porque abajo lo está sustituyendo. O sea, puede haberla empezado como una matriz de ceros o lo que sea. Lo único que él necesita es, yo tengo una grilla espacial, ¿sí? Tengo 25 por 25. Y ahí sobre esa grilla voy a calcular muchas cosas. Primero las posiciones. Entonces hizo una R para la grilla de posiciones. Luego el potencial eléctrico. Entonces hizo un potencial eléctrico vacío. Y luego el eléctrico también vacío. Y luego puso una partícula en un solo puntico. En un solo puntico. Y luego sobre ese puntico va a calcular potencial y campo. Pero tú necesitas empezar y digamos que ahí le falta como una grafiquita. O sea, podrías realmente graficar qué es E1X y E1Y en NumPy, por ejemplo. Y te das cuenta más o menos de cómo cambia. O sea, que es realmente valores que están en un plano. Y luego vas por el campo eléctrico, vas viendo cómo se llena, etcétera. O sea, sí, requiere trabajo y sobre todo porque veo que no vamos ni por la tercera parte del código, más trabajo. Baja rápido. Eso ya. No, ya terminó. O sea, Ya terminó. más que todo es a la hora de buscar documentación, pues para entender lo que dirán. Pero mira que es importante Quiver. O sea, cuando busques Quiver, vas a encontrar el Quiver está al final. Cuando busques el Quiver, vas a encontrar el Mesh Grip. También. ¿Hay alguna página que, o sea, que dé así la documentación, pues, como tan... La de... Sí, claro, la de Python. O sea, la documentación de Python, cuando tú buscas Quiver, cuando buscas Meshgrip, es súper transparente. Pero te digo, busca la documentación en Python, tú escribes ahí Quiver, Matplotlib y te bota la documentación de la página oficial. Y es muy buena. Eso es la primera línea que te copié, Quiver más Matplotlib. Ahí vas a ver el Meshgrip. Ahí hay un ejemplito sencillísimo. Bueno, muy gente, voy para el otro grupo que ya está acabando la clase, ¿listo? Listo, profesor. Cuéntenme, gente. Hola, profe. ¿Cómo van? Buenos días. Buenos días. Esto. Un segundo. Ya comparto pantalla. Es que. Ok, al final. Pum. Veo que ya están hicieron. viendo? Estaba mirando en el chat que ya hicieron el diccionario. Profe, o sea, Sí,
Sí, diccionario, pues el problema pero es que profe, bueno, siga ya, después le digo. sí, el problema es que el diccionario lo tuvimos que llenar Manual. pues nosotros mismos, sí, Sí, manualmente, profe, porque pues cuando estábamos mirando a ver si podíamos encontrar así como una función, una ecuación para pues encontrar en general la masa de cualquier planeta, pues sí, profe, o sea, la ecuación que tuvimos. teníamos para el Sol no sirve para los planetas, pues ahí es la masa mayor, que es la del Sol. Y para hallar las masas de los planetas, lo que me puse a ver es que me tocaba calcularla como la masa de la Tierra, que necesitaría una luna de cada planeta, pero entonces si cojo una luna de cada planeta, pues serían más datos, y entonces metería, o sea, es más fácil, es más lógico meter simplemente la masa que ya la tenemos a meter, digamos, datos ya de lunas y cosas así, creo que es Vale, muy, o muy sea, interesante. el cálculo del Sol que era con el periodo y el radio, ¿eso se hace es con respecto a un planeta? Sí, sí, señor, lo hago con respecto a un planeta cualquiera porque la masa del planeta no interesa. Qué pena. La masa del planeta no interesa, o sea, porque pues al final se cancelan masas de planetas, las masas del planeta. Es la masa, Ah, ok. al final la masa del Sol No, es despejada que, y es que yo pensé, ojo, yo pensé que era el periodo de rotación del Sol sobre su propio eje. No pensé que fuera No, el no, no, periodo de no. otro planeta, porque todo eso es segunda ley de Newton. Sí. Es la ecuación de gravitación y compararlo con un movimiento circular, básicamente. O sea, velocidad angular igual a 2pi por f o 2pi por el periodo y despejar. Ah, la ok. tercera ley de Kepler, sí, señor. O sea, sale ahí pues después de eso uno puede sacar la tercera ley de Kepler y pues ahí. Pues aquí quedó la lista, pero ¿qué era lo que estábamos hablando ahorita? El Ah, de- pues, bueno, pues primero, Ah, bueno, que no me antes de acuerdo eso, muy bien lo esa, que usted esa, me esa había lista, esa preguntado. lista, los keys, digamos que las keys están como muy llenas, como muy largas, pero bueno, ¿qué pasó? No me acuerdo qué. Ah, que no me acuerdo, que usted nos había pegado, bueno, el diccionario, creo, pues nos había pedido que hiciéramos clases para conseguir estos datos en general, ¿no? Bueno, pero pues eso, pues como le estamos contando, sería demasiado, pues, complicado y pero, pues o la sea, verdad no sabríamos muy bien cómo hacerlo, por lo menos para la masa, para las masas de cada planeta. yo sabría sacar la masa, pero entonces, como le digo, necesitaría pues, o sea, muchos datos que si los meto aquí sería, o sea, lo veo de la forma en que sí, o sea, no puedo sacarme, digamos, de la manga, por decirlo así, los datos de una luna, de un planeta sin tener primero la masa, ¿no? Sea, tengo que sacar unos ángulos muy, muy chiquitos para, digamos, ver los radios de la luna, por ejemplo, para la distancia Tierra-Sol, uno puede sacarla experimentalmente, tendría que hacerlo, ¿no? Un telescopio uno mide el ángulo que se forma viendo al Sol, un ángulo de 0 punto algo, si mal no estoy, 0.2, y uno puede sacar el radio, pero entonces uno saca esos datos muy, muy, muy de la manga, así como, entonces, es lo que quiero. Prefiero los datos como que ya tendría uno por normalidad, que sería pues la masa, temperatura, radio, distancia. A ver si me hice entender, así como muy bien. Sí, y entonces. Pues, profe, o sea, no sé si que no falte acá ya. Y no sé si usted también nos había pedido que pasáramos el resto de código en clases, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, o sea, Sí, la idea, pero bueno, tiene el diccionario con todas las masas de los planetas, etcétera, datos Sí. de planetas. ¿Y qué vas a hacer con ese diccionario al fin? pues, la idea es que se vea aquí, es que pues también no lo quería hacer, porque ya sería meterlo en algún Pues lo primero podría ser por lo menos, pues también nos falta meter como A ver, la, espera, abajo, podríamos sacar abajo, toda esta escríbelo. información del Ok. radio. Ujú. pues, qué pena, ahora que lo pienso, ¿qué tal si meto estos datos en un Excel? Guardo en Excel, subo un
meto en pandas el Excel y lo pongo a correr y que en vez de ponerme a escribir todo esto, el pandas me dé la tabla. Tú puedes hacer lo mismo acá, o sea, tú puedes armar el diccionario con una tabla de Excel o con un archivo de texto, lo que sea. Pero ven, escribe lo siguiente, print planetas.keys, por ejemplo. Ahí lo tienes. En el Ahí, siguiente. ahí, en esa línea, esa línea. Bueno, sí, como sea. A la siguiente, a la siguiente. Listo, profe. Print planetas. ¿Qué, profe? Keys, las llaves. Las llaves. No. O sea, keys, No, escribe llaves, escribe llaves. Pero Quítale las llaves y ponga Ajá. llaves en inglés. Eso. como mismo las llaves, Bueno, planeta no está definido. este mismo. No está- Planeta. no, pero porque están diferentes ¿será? A ver, puedo poner aquí en la misma, a ver. Porque está No, no puede mayúscula, ser está como una mayúscula. función para conseguir. No puede ser como una función para sacar todas las llaves, ¿no? De los elementos. No hace falta. Ahí ya está. Listo, dale. Ok, dale, tienes que llamarlo, eso es un método, o sea, dale paréntesis. Build method case of. Aquí es Tengo paréntesis, pero abre y cierra. ¿Qué es? Ahí estoy definiendo el método. Oye. es que Listo. me da Ahora, algo. listo, listo, muy bien. Ahora, dale lo siguiente, dale... o sea, ahí tú puedes hacer lo siguiente, punto. Después de ¿Dentro del keys. paréntesis? No, después, punto. Después del paréntesis para sacar los otros. Por ejemplo, podrías... Los otros datos. Ya sé, podrías hacer lo siguiente. Deja eso como está, quita el punto por un for. For planeta. Planeta en planetas in planetas.keys, lo que tienes arriba. Es planetas. O sea, para planeta en in planetas.keys. Planetas.keys. Sí, porque es para una sacar todas las lista. llaves. Sí. Pero lo mismo. Ay. Y aquí me falta el paréntesis, ¿no? Ujú. Los dos puntos también. Y los. ¿Esos también? Los dos No. puntos, los dos puntos. La notación de for. Y ahí los puntos, yo es que soy. No. Ya, afuera, pensé que iba en el for. Exacto. Bueno, ahora debajo imprime ahora sí planeta. Imprime planeta, print planeta. Vale, ahí, corre. Listo. Bien, ahora haz un barrido por masas, por ejemplo. O sea, debajo de ese for crea otro for que sea masa. Pero acá no. No, pero tiene que estar dentro del otro for. Es que lo quiero. Ese está por fuera. Más. Ese está por Pero fuera. sin estar dentro del otro for. Tiene que estar dentro del otro for. Dentro, por eso le entendí. Es que le entendí sin estar dentro del otro for. Pero acá Ajá. arriba, o sea, seguía esto. Escríbelo, no importa. Masa. ¿En planeta case también? No. En planeta. Ojo, planeta. Y llámalo como si fuera una llave. Una llave, no, un diccionario. O sea, utiliza la notación de diccionario. Notación de diccionario es corchete. Con llave, pues. Ese es para ítem. Eso es.
La otra, el corchete ese. Ajá, y ahí, ¿cuál planeta vas a usar? Ah, pues cada planeta. Entonces pongo todos. No, cada planeta. ¿Neta? Sí, entonces ahí está accediendo a la información que tiene cada planeta. ¿Listo? Y, Y bueno, corre, no pasa nada. me falta el 2 puntos, ¿no? Listo. Pero ahí de todos modos, Planeta. Imprime ahí no estás obteniendo toda la masa, estás obteniendo los datos. O sea, imprime ahí, pero mira, estás haciendo el print dentro del primer for. pero No tienes dentro del segundo, ya tienes 2 for. Imprime masa. Esa todavía no es la masa, pero para que veas qué es. El otro lo puedes quitar. ¿Cierto print? Planetas, o sea, espérate. For, está recordando el diccionario. ¿Cuál diccionario? El diccionario planetas. No, planetas. El de. Ajá. ¿Qué ítem? Cada planeta específico. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, O sea, ahí tienes. Dame ver. ya son. Esto no va en corchetes, pues en llaves. no irá en. Ok. Pues en. Que me salga. No en kilogramos. Lo que falta es los valores. Bueno, entonces si quieres la masa, ojo, si quieres la masa, tú necesitas acceder, porque allá tienes una lista, ¿no? Acceder a lo siguiente. Dale ahí. Dale ahí a la derecha. La llave. Abre el de llave. O sea, ahí, no, en planeta. Planeta, ya llamaste el índice de planeta. Ajá. Ahora llama a la derecha. Llama masa. O sea, masa como la tienes escrita. Entre comillas. Pero como con llave, o sea, con corchete. Corchete y le pones el mismo ítem que le pusiste arriba. Masa, kilogramos. Tiene que quedar igualito como lo definiste. Sí, es masa, kilogramo. Espacio kilogramos. Cierro acá. Ajá, ejecutarlo. Cierro acá. Y execute. Pero me deja con esto. ¿Será que Les toca que revisen lo que hicimos en la clase. Les toca que revisen lo que hicimos en la clase para mirar cómo acceder a los ítems. O sea, ¿cuál es la idea? Yo voy a recorrer todos los planetas, listo. Voy a sacar aquí la masa, listo. Vale. Tienes valores de masa, listo. Y ya esos valores de masa los puedes graficar. O sea, si quieres recorrer los planetas por temperatura, entonces temperatura los puedes graficar. Por distancia al sol los puedes graficar. Por periodo los puedes graficar. sí, puedo hacer, digamos, masa y, por ejemplo, en X masa y en Y distancia al sol? Y, ojo, puedes hacer lo siguiente. Sí. Puedes hacer muchísimas cosas, porque tienes un scatter abajo, ¿no? Puedes hacer posición del planeta, o sea, radio, contra distancia al sol, por ejemplo. Y que el color, o sea, el C que ustedes le están poniendo allá, sea la masa. Por ejemplo, si el color está definido entre 255, desde 0 hasta 255, creo que son números, o de 0 hasta 1, entonces, ¿qué haces? Encuentran max de la mayor masa, o sea, de las masas obtienen el max, cuál es la masa más grande, y dividen sobre esa masa. ¿Qué quiere decir? Que la masa que es 8 por 10 a la, perdón, 1.9 por 10 a la 29, que es la más grande, va a dar 1.
Y de ahí para abajo todas van a dar 0.76, 0.28, 0.3 y eso te va a dar los colores. Entonces tú puedes mirar si de verdad los colores de las masas que deberían ir disminuyendo tienen algo que ver con el radio y el distancia al sol. O sea, están, sí, señor. sí, o el color no. Entonces lo grande que es el scatter, que no recuerdo si el grande es el S o es el C. O sea, hay algo del scatter ahí que te da a ti el color y otro que te da el qué tan grande es el valor del puntico. O sea, pero ya pueden acceder a los valores del diccionario. Entonces ustedes ahí lo único que tienen que hacer es empezar a mirar qué quieren graficar, qué quieren obtener. Hacemos gráficas y seguimos haciendo esto con diferentes, aparte de más, hacemos con... Sí, pero ese pedacito ya lo deberían haber tenido la vez pasada. Y revisen los apuntes por ahí que tenemos de diccionarios o busquen diccionarios por ahí en internet. Y miren a ver qué van a hacer con esas listas, porque hoy me dijeron básicamente lo que no pueden hacer, que es calcular la masa de cada planeta. Pero no me dijeron qué sí pueden hacer con esa información. Sé que la pueden graficar, pero no sé qué más puedan hacer con ella. Bueno, Sí, toca ver. revisen y voy a terminar la clase, listo, que ya es tardísimo. Listo, profe. Bueno, pues. Ah, Gente, volvimos. Voy a terminar la clase que ya es tarde. Cualquier cosa, la próxima semana seguimos mirando, ¿listo? Chao. Listo, Estén bien. profe. Chao.